Con más en materia política porque vamos a realizar un análisis de lo que fue el debate televisado de anoche y para eso estamos ya con Mauricio Morales, cientista político académico de la Universidad de Talca y siempre nos acompaña con sus reflexiones. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a analizar a cada uno de los personajes que participaron, o candidatos, la candidata que participaron en el debate, pero me gustaría una mirada general, Mauricio, de lo que fue este encuentro, este cara a cara anoche. ¿Puede cambiar cuando ya queda muy poquito para la elección presidencial, crees tú, el panorama de lo que hemos visto en las últimas semanas en relación a las encuestas? Por lo menos las últimas elecciones, particularmente las elecciones primarias presidenciales, dieron como cuenta que los debates pueden incidir en la conducta electoral de las personas, particularmente cuando se enfrentaron Boric y Jadwe. Jadwe tuvo muy mal desempeño en los debates, Boric tuvo muy buen desempeño y eso explicó por qué, siendo el favorito Jadwe, finalmente se inclina ante Boric. Por lo tanto, este tipo de debates sí pueden ser muy relevantes, sobre todo, Andrea, José Luis, en un contexto de incertidumbre por quién va a avanzar a la segunda vuelta junto con Boric, si asumimos que Boric ya tiene un pie y medio, si es que le creemos, por cierto, también a las encuestas de opinión que están circulando. Claro, Boric y José Antonio Kast llegaban mejor posicionados, por lo tanto, ahí podríamos pensar que la presión estaba puesta principalmente en Sebastián Sichel y en Jasna Proboste. ¿Cómo fue el desempeño de ambos, si tú tuvieras que analizarlo? En el caso de Sebastián Sichel, a él definitivamente no le acomodan los debates presidenciales, no le acomodó ni el primer formato ni este formato. En consecuencia, no es un candidato que se muestre muy fuerte ni en el cara a cara con otros candidatos y tampoco enfrentando a los periodistas. Por lo tanto, él no tuvo un desempeño tan sobresaliente. Incluso me atrevería a decir que fue igual de bajo en comparación con el debate anterior. ¿Cuál es el principal problema que tiene Sebastián Sichel? El principal problema de Sichel en los debates presidenciales es que no es capaz de responder directamente a los emplazamientos que le hacen los otros candidatos. Cuando Proboste le pregunta si es que fue lobista por el gas, la respuesta era muy sencilla, era sí o no, pero él tardó, se dio miles de vueltas y no respondió la pregunta y finalmente se la responde a Juan Manuel cuando ya había pasado muchísimo tiempo de que se había formulado esa pregunta. Adicionalmente, uno de sus atributos personales que él trató de explotar durante la campaña y también durante la primaria y durante esta campaña han sido cuestiones asociadas a su desempeño individual, señalando que ha participado como abogado en distintas compañías, que siempre ha defendido los intereses de la gente, que no ha vivido de la política, criticó a los funcionarios públicos y eso al final le termina por pasar la cuenta porque le subrayaron dos hechos claves. El primero, que había retirado el 10% claro, de la AFP y el segundo, que había sido lobista. Vamos a revisar ese momento. Veámoslo. Sí, vamos a verlo. Te quiero preguntar porque además, yo sé que tú lo niegas, pero eres el candidato del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en décadas. ¿Hiciste lobby por el gas también o no? Te lo pregunto porque hoy día hay una... ¿Cuántos años has trabajado en el sector público? No, pero yo te estoy haciendo una pregunta. Yo también puedo pregunta. preguntar, ¿cuántos años has trabajado en el sector público? Sí, pero me parece que la dinámica en esto, yo te lo puedo preguntar, te lo puedo responder, no tengo ningún 30 problema. años. Los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te destituyeron. Sí, pero no he sido lobista, fue entonces... porque te destituyeron por hacer muy mal tu trabajo. Entonces te quiero Tú contar sabes algo. que eso no es así. Sé que no te voy a poder explicar nunca ¿Ya? lo que hacemos en el sector privado. Cómo trabajamos los abogados. Porque tú saliste de la universidad ¿Hiciste lobby y por te las consiguió empresas del pega. gas también? Fui abogado orgullosamente. No he tenido como cliente ninguna empresa del gas. Eso, muchas gracias. Pero ojalá renunciara a su dieta, senadora. Creo No, que porque ese es mi trabajo. Y a diferencia suya, que recibe el apoyo de todas las empresas lobistas, nosotros vivimos de lo que hacemos, de nuestro trabajo. De los impuestos y lo chilenos. hemos cumplido a cabalidad. Pidan los Pero fondos. en nuestro Muy bien, gobierno vamos a candidatos, terminar con las muchas AFP y no le daremos espacio a lobistas como... Ahí está, pues, sí, como que le faltó punch quizás a Sebastián Sichel para defenderse, ¿no? Pero por otro lado, sí se ha evaluado, por lo menos lo que uno ve en la prensa, los analistas, un buen desempeño de Jasna Proboste. Sí, Jasna Proboste tuvo un desempeño sobresaliente en comparación con el debate anterior, se le notó mucho más tranquila, mucho más pausada, trató de avanzar de manera un poco lenta, eso sí a mi juicio, hacia votantes más de centro. Ella sigue pensando en que su votante es más de izquierda que de centro, ese es un dilema que deberá corregir a la brevedad posible, pero en el cara a cara que tuvo con Sichel claramente sacó ganancias y por lo tanto se constituye como una carta fuerte para avanzar a la segunda vuelta, si es que, insisto, ella logra o consigue
avanzar a esos votantes moderados o de centro que hoy día están casi huérfanos de candidaturas presidenciales, porque si la candidatura presidencial de Sichel se desfonda, eso no quiere decir que todos esos votos necesariamente pasen a Kast. Perfectamente podrían pasar a Proboste si es que consideramos la ligación ideológica que existe entre un votante tradicional de centro-derecha con una candidatura como la de Proboste y con una candidatura como Kast. Están equidistantes, pero Proboste perfectamente podría conquistar a esos electores. ¿Y en qué se evidenció eso, Mauricio, anoche, por ejemplo, en el debate respecto a quién estaba dirigiendo su mensaje, Yana Proboste? Proboste dirigió su mensaje fundamentalmente al gobierno y a Sebastián Sichel, pero eso se agota. Ella ya lo intentó en el debate anterior, atacando al gobierno de Piñera, condenando al gobierno de Piñera, criticando y atacando a Sichel, pero ahora ella debe ser capaz de entregar un mapa de gobernabilidad que sea capaz de llevarse a cabo luego de la primera vuelta presidencial. Si lo observamos bien el debate, hubo una especie de coordinación entre las candidaturas de centro-izquierda para entregar un mensaje de gobernabilidad, a diferencia de los candidatos de centro-derecha que se dedicaron fundamentalmente y de manera descoordinada a defender un poco la estantería que se les está viniendo abajo, producto del mal desempeño electoral que ha tenido la coalición y el descenso en la aprobación presidencial al gobierno. Y Proboste tiene la experiencia y tiene la capacidad de unir a esta oposición y probablemente lo demuestre con la aprobación del cuarto retiro. Ya, porque tiene que frenar la fuga de los votantes más de izquierda, de la centro-izquierda, que se están yendo a Boric. Exactamente. Los socialistas, por decir. Ese es el dilema estratégico, pero nada va a poder hacer Proboste para evitar que votantes socialistas se vayan con Boric, y es mucho más rentable asumir esa pérdida y avanzar hacia votantes de centro que ir a buscar a esos votantes socialistas que ya están con una candidatura mucho más genuina de izquierda. La gente siempre va a preferir el original a la copia. Le pasó lo mismo a Radomiro Tomic en las elecciones del año 70. Frei Montalva venía saliendo con cerca de un 60% de aprobación. Lo racional era que Tomic se plegara a Frei Montalva, que venía saliendo con esos niveles de aprobación, y sin embargo construyó un programa más parecido al de la Unidad Popular que al de la Revolución en Libertad. Y eso le costó la candidatura presidencial en Cyprus. Y pensando además, Mauricio, que Gabriel Boric lidera permanentemente las encuestas, puede haber un cambio, evidentemente, pero hasta ahora es el que está liderando las encuestas y que ahí Yana Proboste debiera apuntar a quedarse con el segundo lugar para pasar a segunda vuelta. Exactamente. El juego que debería hacer Proboste es el siguiente. Si pasa Kast, gana Boric. Y no existe ninguna posibilidad de que avance Sichel, según en este mensaje estratégico. Por lo tanto, lo que debe transmitir Proboste es apelar al voto útil de derecha. Es decir, si los votantes de Sichel terminan apoyando a Kast, entonces en segunda vuelta Boric le gana a Kast. Pero si los votantes de Sichel apoyan a Proboste, Proboste sería la única carta que le podría ganar a Boric en esa segunda vuelta. Es una especie de construcción del naranjazo, que fue una elección complementaria el año 63-64 en Curicó, en que siempre ganaba la derecha. Y ganó un candidato de izquierda, Naranjo. La derecha entró en pánico, bajó a su candidato presidencial y le entregó todos los votos a Eduardo Frei Montalva. Claro. ¿Y Frei qué le respondió? No cambio ni una coma de mi programa ni por 1 millón de votos. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando a Sebastián Sichel? Sabemos que no ha tenido buen desempeño en los debates y también en las cuñas que ha dado respecto, o los silencios otorgados en torno al 10%. No han sido semanas muy buenas para él, pero ¿a dónde está la fuga? ¿El votante tradicional de la derecha o de la centro derecha se siente huérfano? Sí, se siente huérfano porque él trata de convocar a votantes de derecha sin definirse como un candidato de derecha. Es decir, hay un problema serio de identidad. Y eso es lo que está percibiendo el votante más tradicional de derecha, lo que se suma el hecho de haber abjurado casi de los partidos políticos esto de criticar permanentemente la actividad pública y sobresalir en cuanto a la actividad privada. El hecho de que, por ejemplo, Proboste se haya dedicado 30 años a la función pública se debe en gran parte a que ha sido capaz de ganar elecciones. Entonces el hecho de denostar la actividad pública también implica denostar a quienes han votado por sus representantes. La gente es finalmente la que decide quién representa y quién no. Y el hecho de que Sichel esté tan encajonado en esa lógica me parece que no es la estrategia adecuada. Ahora, lo que acaba de anunciar el presidente de la República, por ejemplo, va a funcionar como una especie de pegamento artificial para el votante de derecha y va a favorecer en primera instancia las posturas de José Antonio Kast más que las posturas de Sebastián Sichel. Hablemos de José Antonio Kast porque el debate anterior claramente lo favoreció. Él normalmente se mueve muy bien, lo has dicho tú, Mauricio, en este tipo de formatos, pero ayer tuvo momentos más tensos que no habíamos visto anteriormente. Vamos a revisar lo que ocurrió cuando estaba ahí frente a Gabriel Boric. Cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y
tus bots en redes sociales están permanentemente aludiendo a eso. Yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá, mediante un notario, que seguramente hoy día olvidaste su nombre. Te he invitado a debatir de todos los temas en todos los lugares y no has querido. Te invito a debatir. Estamos debatiendo, ¿no? Y debatamos también, y abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de droga todos. Hagamos las 3 cosas. Yo te invito mañana a que nos encontremos para hacer un test de droga, para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile. ¿Cuántas veces has contratado tú a alguien? ¿Cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado? Sí, me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. Acusación falsa. Bueno, la gente lo podrá revisar Sí. en los Panama Nos Papers juntamos mañana, que todos nos conocemos. juntamos Muy bien, mañana a mostrar nuestra ficha clínica. Ahí está, lo sacó de su casilla. Lo sacó de su casilla, creo que fue muy hábil Boric en eso. Kast se había mantenido con calma durante todos los debates, planteando incluso cuestiones tan irracionales desde un punto de vista político como la construcción de una zanja en la frontera o sacar prácticamente a Chile de la ONU. Eso pasó colado al lado de una reacción como la que tuvo Kast frente a esta respuesta. El hecho de haberse descontrolado creo que sacó la peor versión del Kast que veníamos viendo en los debates presidenciales anteriores y en sus intervenciones públicas. Esto le puede costar caro si es que pensamos en que hay un votante de centro derecha mucho más liberal y más razonable que no se va a inclinar por una candidatura que oferta una zanja o que oferta la salida de Chile de la ONU y que adicionalmente la única respuesta que tiene frente a una acusación como esta es hacerse un test de drogas. Y todo, yo creo que a todos les pasó cuando escuchamos el tema de la zanja, se nos vino a la cabeza el muro famoso de Trump. Una nueva versión del muro. Exacto, entonces ese tipo de recetas en Estados Unidos tuvo cierto arraigo. En América Latina tenemos experiencias de candidatos de carácter populista que buscan situaciones como las que está buscando Kast, con la diferencia de que Kast no está apelando solamente a votantes que anhelan una candidatura populista, sino que a votantes más identitarios de centro derecha. Mi punto está en que, más allá de estas dos propuestas que parecen ser muy tiradas de los pelos, el hecho de que se haya descontrolado puede ser un síntoma de que a Kast le molesta que le saquen cosas en la cara, tal como, o sea, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Llegó más presionado José Antonio Kast a este debate, crees tú? Sí. Por haber llegado Sí. en un segundo lugar en las encuestas. Y además porque tuvo un desempeño extraordinario en el primer debate, cuyo formato le acomodó mucho más porque a él le sirve el enfrentarse cara a cara con los otros candidatos presidenciales, le sirve la reyerta político-electoral y además venía con la presión de estar segundo, y de estar en un segundo lugar relativamente cómodo según la última encuesta CADEM, aunque seguido de Jasna Proboste en esta oportunidad. Si ustedes se fijan, no buscó a Jasna Proboste en este debate, buscó a Gabriel Boric y la razón es muy sencilla. Busca a Gabriel Boric porque él pretende ser el verdadero representante de la centro derecha capaz de sacar a relucir las debilidades de Boric, cuestión que no está haciendo Sebastián Sichel. Y eso nuevamente le reditúa en términos electorales porque aparece como el candidato más genuino del sector. Más genuino del sector, pero tiene que, si quiere ganar, tiene que meterse con el centro. O sea, nadie gana si que no tiene el centro. Y ese es el gran dilema que tiene Kast, y por eso mismo el mensaje de Proboste debiese ser: si Kast avanza a la segunda vuelta, entonces gana Boric. Si la derecha no quiere a Boric como presidente, entonces que voten por mí. Claro. Por eso mismo es que en ese escenario de segunda vuelta, Boris Kast es casi seguro que va a ganar Boric, porque Boric tiene mayor... Y de hecho ya está trabajando para eso, en este debate se mostró este intento de hacer una mancuerna con Proboste y también una mancuerna con Meo. De hecho, cuando el emplazamiento que le hace Meo no fue un emplazamiento, fue casi una entrevista breve en que le preguntó qué le parecían determinadas cosas, y lo mismo con Proboste, es decir, hay una sana convivencia en la centroizquierda y eso me parece que va en el espíritu de generar un pacto de gobernabilidad de aquí a futuro. Ese cuestionamiento que escuchábamos de José Antonio Kast a Gabriel Boric, donde le exige de alguna manera transparentar su ficha médica y apunta claramente a su salud mental por algunos antecedentes que el mismo Gabriel Boric ha transparentado, y una test de droga.
¿Tú crees que es algo que le puede funcionar para instalar ciertos cuestionamientos a Gabriel Boric o por el contrario, que puede ayudar a Gabriel Boric? Yo creo más lo segundo, francamente. Creo más lo segundo, que lo podría ayudar porque son golpes bajos que en los 90 se podían interpretar como algo muy espectacular en un debate público, apelar a las condiciones mentales o al consumo de drogas de un determinado candidato. De hecho, en las elecciones senatoriales del año 97, uno de los candidatos a senador por Santiago Oriente pierde esa elección precisamente porque hubo insinuaciones de que consumía drogas. Hoy día ese tipo de situaciones ya no son tan importantes para los electores, porque hoy día lo más relevante es que los electores sientan que hay un candidato que es capaz de entregar incertidumbre en un contexto de altísima volatilidad en que tenemos un proceso constitucional encima y que no sabemos bien cuáles van a ser las reglas de aquí a futuro. En consecuencia, creo que Kast equivocó el punto, que Boric respondió muy bien y que por lo tanto todo lo que había cosechado Kast en el debate anterior se perdió o se diluyó un poco en este debate. En esta pasada. Bueno, además que en estos tiempos la victimización también puede ser favorable desde el punto de vista electoral. Exactamente. A ver, Boric llega a esta elección con 1 millón de votos, llega a esta elección confesando lo que tú señalabas o transparentando más que confesando los problemas de un TOC, cuestión que por lo menos a mí no me parece tan relevante ni tampoco lo inhabilita para ser presidente de la República. Y en ese sentido, el hecho de haber transparentado características o condiciones personales lo hacen ser un candidato más creíble y más confiable en comparación con otros candidatos que o esconden la pelota o simplemente mienten de cara al país. Ahora, Gabriel Boric, Mauricio, tiene que consolidar este primer lugar. O sea, no puede darse por ganado antes de la elección, evidentemente. ¿Cuál crees tú que va a ser su estrategia de aquí al 21 de noviembre? La estrategia de Boric de aquí al 21 de noviembre debe ser muy similar a la que mostró en este último debate presidencial. Es decir, enfrascándose en un mano a mano con Kast o con Sichel, pero en ningún caso tocar las candidaturas de Marco Enrique Sominami o de Jasna Proboste. Con el Partido Comunista y el Frente Amplio, a Boric no le alcanza para hacer gobierno y para garantizar estabilidad. Lo que le sirve a Boric es mostrar una capacidad de diálogo con los partidos que están más hacia el centro. De hecho, ya ha comenzado esa tarea con parte del Partido Socialista y ahora pretende hacer lo propio con los otros partidos que integran Nuevo Pacto Social. Y con eso va a suplir la principal debilidad que se le atribuye a Boric, que es su eventual incapacidad para generar o para producir o para construir una coalición estable que le dé garantías a los chilenos en los próximos 4 años. ¿Cuánto de Partido Comunista tiene que haber en la campaña de Boric para que pueda crecer hacia el centro? Lo menos posible en términos públicos y el máximo necesario para organizar su campaña. Boric no puede desprenderse del Partido Comunista porque el Partido Comunista entrega la estructura territorial que le podría permitir a Boric asegurar su paso a segunda vuelta y adicionalmente convertirlo en el próximo presidente de Chile. Si Boric se despliega del partido, se deshace del Partido Comunista, lo único que va a conseguir es entregar mayores señales de ingobernabilidad y de paso perder parte importante del voto duro de izquierda. Bien, pues Mauricio Morales, Clarísimo. muchísimas gracias, siempre claro, ahí con el análisis político. Muchas gracias a que ustedes. estén muy bien, Gracias. Mauricio. Chao. Buenas tardes.